¿Qué es lo que está pasando con los vecinos de Farellones que ayer estaban muy alarmados, están atemorizados, dicen que necesitan respuesta respecto a lo que está pasando en este sector y con los deslizamientos que ya se han visto? Sí, el escenario es bastante complejo, o sea, se está en una zona muy activa de bastantes quebradas, pendientes, zona que se afecta por lluvia, que se afecta por nieve. Nuevamente se muestra una zona donde se ha construido sin criterio de peligro y riesgo geológico, entonces hay bastantes componentes, pero rescato algo muy importante, el mensaje que dio el alcalde, que acudió o coordinó con los organismos estatales que pueden abordar este tipo de temática, donde va a levantar la información por parte del Cernagiomín y en conjunto municipio y ONEMI verían un plan de acción. Cristian, a ver, vamos a abordar esta temática por parte, porque claro, es multifactorial esta situación. A los que tú señalabas, el agua, la nieve, la geografía, la temperatura, que este invierno debiese ser un poquito más alta, por ende debiese precipitar en algunos momentos un poquito más arriba y su terma ser un poquito más alta. Todo eso conlleva finalmente un riesgo gigantesco, pero veíamos en la nota y veíamos en la imagen unos deslizamientos o unos socavamientos de la geografía que son nuevos. Eso. Muchísimas gracias, señor director. Claro. Ahí se nota que ha habido deslizamiento de tierra. ¿Qué es? ¿Tú nos podrías explicar qué es lo que estamos viendo? Y claro, es un temblor, es normal, ¿constituye un riesgo real, inminente de aluviones para este invierno? Claro, ahí lo que tenemos en términos técnicos se llama remoción en masa. Ya. Y la remoción en masa va desde el desprendimiento de rocas, rocas singulares como un conjunto de roca en sí, hasta cuando tenemos el factor agua, roca mezclado con sedimento. Entonces tenemos toda esa gama, esa es una componente y lo que se está observando ahí es lo que ocurrió este verano en Yerba Loca, en el valle de Yerba Loca, donde se cerró y se prohibió el acceso, lo cual fue una buena medida. Ahora, eso sí ha despertado varias luces, un responsable, otro responsable, natural, no natural, etcétera. Y como bien dijo el alcalde, ahí se va a hacer un estudio técnico donde está incluido, está dentro de la comuna de Lo Barnechea, el valle de Yerba Loca. Cristian, perdón, con respecto a lo que tú estás narrando, una pregunta así que ya de servicio público. ¿Cuánto pesan los estudios de los expertos como tú, que son absolutamente certeros? Cuando pregunto cuánto pesan, me refiero a nosotros decimos, los expertos, que no se puede construir nada acá. Y de repente el alcalde dice, ya, pero es que sabes que viene una empresa extranjera que quiere hacer una cadena hotelera y no nos podemos perder eso, así que va. ¿Cuánto pesan? O sea, ¿cuál es la legalidad que digan, ¿saben qué? Nosotros decimos que no y se acaba la cuestión. No. Y puedo sumarme, Juan Andrés, a la pregunta para que sea más. Y la pregunta a los expertos geólogos, ¿se les pregunta a los geólogos, a los técnicos, a los peritos geólogos o a otras personas? Claro, sí, es una pregunta muy buena y que a nosotros nos gusta mucho, porque uno como técnico, como científico del tema, puede decir, nosotros manejamos peligro y riesgo geológico. Veíamos un desprendimiento ahí, vamos a usar este ejemplo, un gran volumen de roca, toneladas y toneladas de roca, metros y metros cúbicos. Eso categóricamente ya es una zona de peligro. Perfecto. Eso no es riesgo, ahí viene una ponderación de acuerdo a los asentamientos y a la población humana que vive. Si no vive nadie, el riesgo es bajo. Si tenemos una ciudad o un conjunto habitacional en la falda de ese cerro, ya representa un peligro alto. Entonces hay una ponderación. Entonces, un tema es el estudio que hacemos. Se declaran, por ejemplo, zonas rojas de alto peligro, alto riesgo, mediano, bajo, nulo, etc. Uno entrega toda esa información, en este caso Cernagiomín es la entidad legal, estatal, de entregar esta información para tomar las decisiones a nivel completo de la situación. Exacto. Después viene la decisión administrativa. Y ahí donde tenemos... Ahí está, valga la redundancia, la piedra de tope. Perdón, no quiero ser polémico, pero recién se va a hacer un estudio de una zona que tiene movimiento de tierra. Generalmente, las palabras de la... Y donde hemos tenido víctimas fatales, donde hemos tenido incidentes anteriormente. No quiero ser polémico, pero recién se va a hacer un estudio. Ahí viene el tema, claro, se juntaron varias cosas. Es una zona de peligro, una zona de riesgo, y ahí viene el tema de la legislación vinculante, de que hoy día no hay una norma. Quien libera los paños, quien libera el uso de los territorios, hoy día le corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Puede obviar el informe de los expertos. Pero es que no los manda.
no es mandante, no es mandatorio. Claro. No lo exige. No la, se ley, exige. la ley no lo obliga. Ahí es donde está el problema. O sea, ahí caemos nuevamente en un tema de que es un tema de política pública, de tomar medidas. Ahora, las municipalidades, creo, corríjame, abogado, creo que tienen la herramienta de los decretos municipales, ¿cierto? Sí, pero tampoco son tan vinculantes. Por ejemplo, una empresa que a través de un decreto alcaldicio le impide, por ejemplo, construir, no va a ser más vinculante que la norma mayor, la Constitución o otra normativa, porque yo voy a decir, bueno, un decreto alcaldicio me va a prohibir a mí construir, no sé qué, una norma que no me permite. En el ámbito privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, y si no está prohibido, no se exige, lo hago. Es indolencia. Pero Pablo, o sea, yo voy a ocupar otra palabra, eso es como una masacre indirecta. Sí. Ya, claro. Mira, la imagen que estamos viendo, Cristian, solamente mira, eso está algo a punto de caerse, sí, ¿no? Sí. Entonces, por favor, diga, es que tiene que decirlo así, eso está a punto de caerse. Sí, está a punto de caerse. Okay. Y respondo la pregunta general. Este sería como el estudio oficial mandatado. Si ustedes revisan las bibliotecas del Cernagiomín, de las universidades que tienen las carreras de geología, este tipo de estudios existen. Existen. Hoy día lo que se estaría haciendo es oficializando y producto de la presión social se estarían tomando medidas. Por ejemplo, el mismo Cernagiomín, en un estudio, en un reporte, primer catastro de desastres naturales del 2017, lista todo Chile, de Arica hasta Puerto Williams. Todos los desastres naturales ocurridos desde 1980 hasta 2017. Este informe fue emitido a fines del 2017, comienzo del 2018. Un mapeo histórico, quizás. Claro. Pero hacía un catastro muy puntual, muy rápido, que puede tomarse como piedra de inicio. Y aquí mismo dice, el 15 de enero de 2012, aluviones en el Parque Cordillera Hierba Loca. Causaron el aislamiento 104 turistas al interior del parque. O sea, esto ya ocurre. Hay precedente. Hay historial entonces. Reciente. Porque así como veíamos el otro día en la quebrada de Macul, el registro geológico habla que los últimos 100 años ha tenido 5 aluviones. Aquí nos acordamos del año 93 solamente. Aquí tenemos un incidente del año 2012. Entonces uno dice, ¿por qué cuando no sé, un gran conglomerado económico va a hacer una inversión minera? Perfecto. Se hace a través de helicópteros y a través de drones un estudio geológico para saber por dónde caen las... ¿Cómo hacer un avión con fallas técnicas? Se va a caer. Dice, ¿por dónde son los aluviones acá? Aquí y acá, listo. Aquí no invertamos, pongámonos acá porque para evitar el accidente. Cuando se hace una inversión de ese tipo, se toman los recuerdos, pero cuando alguien pone una casa, no. Oh, que la para donde quiera. Es que son estudios pero es que viene el interés. Ese es el interés personal o privado. O sea, tú mismo dices, voy a instalar una faena minera. 5.000 personas van a estar trabajando. Voy a hacer una inversión multimillonaria. Entonces, claro, o sea, que va al final en progreso también para el país, da trabajo, etcétera. Unos ganan, otros no es satanizar ganan, la inversión, no es satanizar, claro. Entonces, es producto de una iniciativa propia. Yo quiero que el rajo de la mina no se me caiga porque también tengo normativa, tengo multas, tengo vidas, etcétera. Entonces, claro, es otra componente. El de la empresa turística también, o hasta el mismo turista que hace trekking, que hace turismo aventura con las personas, también nos los va a llevar por la zona más riesgosa, ya, pero por conocimiento, unos van a pagar en términos de estudio, los otros más que nada por olfato, por conocimiento del cerro. Entonces, volvemos a caer en el mismo tema, la normativa y quién obliga a que se hagan estos estudios. Estamos cayendo en eso nuevamente. Pero ¿sabéis qué, Cristian? Ese camino yo lo utilizo mucho, bastante. Lo conozco muy bien. Y yo recuerdo, claro, como está la minera ahí súper importante. Los bronces. Los bronces, ¿no? Ya, sí, que es súper importante, gigantesca y todo. ¿Se acuerdan que hace un poquito tiempo, ustedes se mueren cómo bajaban los camiones y los buses de la minera? O sea, era horrible. Volando. Hasta que lamentablemente una persona murió, un joven. Y hoy en día, en esa parte, no sé si tú has estado, hay una nimita gigantesca. Sí. Gigantesca. Y fue la presión de los vecinos, no del Estado, no de quien tiene que exigirle a la minera que transite de manera más resguardada, con más respeto, más prudencia. Fueron los mismos vecinos los que se empezaron a empoderar. Y hoy en día ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, cuando bajan los buses o los camiones, siempre tiene que ir un auto adelante, un auto atrás, que va con un cartel gigantesco que te indica cuántos autos vienen atrás, van con un máximo de velocidad que lo va determinando el auto que viene adelante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces se hizo un cambio, y ese cambio se pudo ver hace tres años, después de que lamentablemente un joven murió. ¿A qué es lo que voy? El aluvión del año 2012 fue tremendamente traumático. ¿Se acuerdan o no? O sea, una familia, un padre que hasta el día de hoy no encuentra el cuerpo de su mujer, de su hija. Fue horrible. Entonces,
así todo, como que no se reacciona. Claro. Porque cuando se visibilizan con rostros, con historia, yo siento que golpea mucho más fuerte el impacto en la municipalidad o en quienes deben hacer los estudios. Es tan impactante que uno dice, chuta, yo empatizo con el dolor de ese hombre de que hasta el día de hoy no encuentra a su mujer. Entonces, finalmente, ¿qué se está esperando para que realmente tomen en cuenta a los vecinos? Por eso me parece una maravilla lo que hacen los vecinos, porque entienden que si no lo hacen de manera así como llamando la atención a través de los medios, porque ellos nos llamaron a nosotros. Claro. Nadie hace nada. Connie, entonces da rabia. Ustedes también pueden utilizar nuestro teléfono porque Hola Chile está para esto, para escucharte, para atender tus inquietudes como lo hicieron los vecinos de Farellones. Y abajo estamos viendo las imágenes que ellos mismos grabaron. Claro. Los vecinos ayer empezaron a grabar estas imágenes porque es muy violento que a la salida de tu casa te pongan riesgo de aluvión, riesgo de derrumbe, sin que las autoridades te hayan informado a ti de qué se trata, si es que existe una zona segura, qué es lo que tienes que hacer tú en un plan de contingencia como ese, pues, Cristian. Claro, o sea, de verdad, o sea, esos carteles en términos concretos sirven muy, pero muy, muy poco. O sea, solamente arranque. Claro, ¿para dónde? Y de hecho dice aluvión. Yo habría puesto zona de peligro de remoción en masa. Que ahí involucra aluviones, caída de roca, o zona de caída de roca, o zona de peligro geológico. Pero o sea, lo lento sería prohibido construir, digo. Claro. O sea, a ver, espero de que esto tenga un buen puerto. Y aquí donde le digo a los vecinos, sí, sigan presionando. Hay comunidades en diferentes partes de Chile que se han visto con este tipo de problemáticas similares dentro del contexto de desastres naturales y han tenido buenos resultados en términos de organización social y organización con la autoridad. Veo una disposición de la autoridad, veo una intervención de organismos públicos. Cristian, a ver, perdón, para entender, porque yo encuentro que se instalen carteles, señalética, es mejor que no haya nada. O sea, es un avance. Si no te enseñan hacia dónde pero ¿de qué debiese venir complementada la instalación de los carteles? Claro, hoy día espero, con estas voluntades que hay tanto de la autoridad como los organismos estatales, se debería entregar un mapa. Un mapa que esté declarando las zonas de mayor y menor peligro y asociado a su riesgo. Ya. Frente a esto, deberían trabajar en medidas de contingencia, que van desde el monitoreo, como bien lo decía el alcalde, hoy día sí existen sensores, que por ejemplo hay hierba loca, se sabe que es una zona sensible donde ha presentado en el último tiempo las mayores remociones en masa, se pueden colocar sensores conectados a las 24 horas, a los 7 días, monitoreados, y si hay algún tipo de deslizamiento se puede anticipar buenísimo. Con ciertos márgenes de errores. Claro. Y frente a esto también tomar medidas frente, hoy día ya está construido. Sí, claro. Vamos a seguir construyendo y cómo y dónde. Eso va a ser muy importante para tomar las medidas hoy día. Entonces, este mapeo, este levantamiento de información va a ser la clave frente a las medidas que puedan tomar las autoridades correspondientes. Claro, la pregunta es, ¿qué hacemos durante los próximos 8 años? Porque en 8 años más va a estar lista la nueva ruta que va a comunicar Santiago con los centros de esquí. Ya. Es una ruta que va a tener 3 pistas, que va a tener un peaje que va a costar más de 10.000 pesos. 10 lucas el peaje. Más de 10.000 pesos ida y vuelta va a salir ir a la nieve, pero es una ruta que evidentemente está pensada para personas que tienen en definitiva el poder adquisitivo para comprarse un ticket de 40.000 pesos o más que sale ir a la nieve. Pero bueno, eso falta, para eso faltan 8 años. Recién se va a construir, va a comenzar la construcción en el año 2021. Ya. O sea, ¿qué hacemos mientras tanto? Claro. Bueno, en definitiva, esto y mucho más hay que hacer. Y el otro antecedente que es súper importante es lo que ocurrió con este aluvión que lamentablemente afectó a una casa en donde un padre de familia perdió a su mujer y a su niña, a su pequeña hija de 1 año, que todavía no fue encontrada, lamentablemente. Bueno, la Corte Suprema ordenó indemnizar con 200 millones de pesos a este padre. Ya. Y le echó la culpa, en buen chileno. ¿A quién castigó? A un vecino que hizo obras de movimiento de tierra en un terreno que era de propiedad de una sociedad agrícola. O sea, culpó al vecino, culpó al dueño del terreno y culpó también a la municipalidad por no haber fiscalizado, sabiendo que estaban desarrollándose obras en este terreno. O sea, la municipalidad como que quiso sacarse el pello y dijo, no, yo no tenía nada que ver, no. No, señor, usted también tiene que pagar la indemnización, porque usted sabía que estaban haciendo obras y no hizo la fiscalización adecuada. Entonces, 200 millones de pesos creo que es muchísima plata. Nada va a resistir el daño, ahora por empresa agrícola, el daño provocado, pero evidentemente con 200 millones de pesos se puede arreglar
de mejor forma la ruta, ¿o no? También. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden de alguna manera, no sé, por ejemplo, en la pirámide, la subida de la pirámide, vemos que parte del cerro que tiene riesgo de que caigan rocas se ha puesto como una malla enrejado con cemento? ¿Se podría hacer algo así por el camino? Porque por el resto de las casas donde está la ubicación, que es un lugar maravilloso, precioso, pero riesgoso. Sí, o sea, esas son las medidas de mitigación, y lo que se hace de acuerdo a la calidad geomecánica de la roca van desde medidas sencillas de colocar mallas donde pueden colocar pasto para endurecer o contener el suelo, hasta los pernos de anclaje, un sistema de concreto tipo Chocret, que es cemento inyectado a presión que rellena todas las fracturas. Los pernos de anclaje tienen metros y metros para estabilizar el talud de roca. Hay que mejorar, en eso también estuvimos trabajando con un colega, la normativa de la pendiente del talud del corte de camino. Sí, hay toda esa serie de medidas que sí se pueden tomar. ¿Y eso se está haciendo ahora en este estudio que está haciendo la municipalidad? En este caso lo desconozco, pero supongo que por la envergadura del proyecto que hablan, sí deberían estar este tipo de medidas, porque sería de partida una ruta concesionada. Sí. Claro. Entonces ella, cuando es concesionada, es mucho... Claro. Pero a propósito de lo que pregunta la Julia, de lo que tú estás contestando, a mí me da la impresión que esto es muy parecido a cuando opera la empresa del metro, que tratan de sacarlo lo más barato posible y quieren poner el metro arriba, y ahí cuando salen los vecinos dicen, no, por abajo, túnel. Y no es que no pudiesen, ellos no quieren hacerlo porque les sale más caro nomás. Entonces se pueden hacer todas estas cosas, la solución está, pero tratan de evitarla para no incurrir en gastos. Y claro, eso es, ¿no? Aquí yo hago el llamado, tú dijiste muy bien los vecinos, antes de hacer cualquier obra, incluso esta obra que va a unir con los centros turísticos, debe haber un estudio de impacto ambiental. Y en el estudio de impacto ambiental deberían estar consideradas todas estas variables. ¿El debe es obligación? ¿Tienen que presentarlo? Sí, el estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿cómo se aprueba? ¿Cómo se valoriza? Hay un tema también de la normativa que va desde los temas ingenieriles o geológicos también, remoción en masa, el tema de las aguas, emisiones de polvo, emisiones de ruido, impacto a la flora y fauna. Todo eso involucra un estudio de impacto ambiental. La componente patrimonial, arqueológica, antropológica, arquitectónica, paleontológica, etcétera. Y hay una componente que es con las comunidades. Las comunidades van a quienes habitan en el área de influencia del proyecto. Claro. Y aquí debería haber existido y debe existir un trabajo antropológico que es y sociológico, que es la entrevista a la comunidad y cómo va a impactar el proyecto. Y ahí vienen las medidas asociadas a las medidas de mitigación, porque vamos a intervenir, o sea, la persona que vive ahí desde 2, 3 generaciones, o la que se cambió el día de ayer, no se cambió sabiendo o existiendo rutas de alta velocidad o caminos turísticos de alto tránsito. Va a impactar en su modo de vida, desde ir a comprar el pan a la esquina hasta el traslado a su lugar de trabajo. Entonces debe existir ese estudio y se deben tomar medidas de mitigación y medidas de compensación. Por ejemplo, en X proyectos donde estamos desenvueltos en las medidas de mitigación, hay comunidades desde previo a la conquista, al descubrimiento de Chile. Nadie de la obra puede pasar al pueblo ni siquiera a comprar un vaso de agua. Perfecto. No se pueden desviar del camino, son así de estrictas. La ruta del camino, si paras por X motivo, que tú decides parar en el vehículo, no te puedes alejar más de 2 metros. Así de estrictas están las normativas. Perfecto. Si en el camino para una vicuña y la vicuña está durmiendo, debes esperar que la vicuña No, es real. Yo en el curso de inducción que tuve ese proyecto, mostraron el caso, 2 horas esperando hasta que la vicuña despertara. O sea, así está la normativa, porque es uno el que está impactando el medio. Perfecto. Entonces la vicuña, si hay por ahí camina para ir a alimentarse o para ir a ver a su familia, etcétera, a su manada, y decide tomar la siesta a mitad de camino, se para el tránsito, la gente, el vehículo no puede alejarse más de 2 metros, no puede tocar la bocina, etcétera. O sea, así está hoy día la normativa ambiental. Desde la componente social, las personas que viven, cómo afectan los nuevos proyectos, hasta la parte del peligro de riesgos naturales, que ya lo hemos dicho. Chile es un país de riesgos naturales, o sea, estamos expuestos a diferentes temas. No es decir, no vamos a construir más en esta comuna, la mitad de esta comuna es una zona de alto peligro geológico, tenemos que aprender a convivir con ello, cómo planificamos mejor para poder convivir con estas realidades y lo que ya está hecho, cómo lo mitigamos y cómo lo podemos solucionar o cómo podemos disminuir el impacto, trabajar coordinado con las comunidades. Ese es el trabajo que no está hecho. Hay comunas
que sí se ha realizado muy bien, en antes lo comentamos, hablábamos con Villarrica. Villarrica también existe desde los tiempos antes del descubrimiento y la colonia ya habían asentamiento humano. El mismo Santiago no lo fundó Pedro Valdivia, por si acaso ya había un Tahuantinsuyo inca acá en Santiago. Bien, señor, eso lo dejamos para otra historia. Yo tengo un amigo para invitar a Villalobos, arqueólogo de Arqueología de Santiago, Rubén Esteves. ¿A cuál Villalobos? ¿Al tomo 1, 2 o 3? Al grande, que habían capítulos. Sí. Bueno, por ejemplo, el caso de Villarrica. Villarrica, Pucón, está emplazado a la orilla de un lago. Tenemos el volcán Villarrica, el volcán más activo de Chile. Desde que nacemos sabemos que el volcán está activo, todos los días tiene actividad, etcétera. Diferentes organismos sociales y organismos técnicos trabajaron en conjunto. Aquí principalmente la medalla la tiene Cernagiomín con el Observatorio Volcanológico Landes del Sur, sede Temuco. Mando saludo a mi colega y amigo Daniel Basualto, que trabajó muy fuerte en esa problemática. Que es de última generación. Exacto, es de primer nivel. De una película. Claro, y tienen un mapeo geológico detallado. Los principales asentamientos poblacionales están en zonas de alto peligro. Pero se trabajó coordinado con la comunidad, planes de evacuación, qué hacer en caso de, las alertas tempranas, etcétera. El año pasado, por ejemplo, estaba con actividad el planchón Peteroa, que tiene todavía algo de actividad, y se venía trabajando desde hace tiempo ya con la comunidad de Los Queñes, de Curicó al interior, donde el año pasado en septiembre hicieron un simulacro de evacuación en caso de erupción volcánica. Salió perfecto. Maravilloso. Entonces esas medidas se pueden comenzar a trabajar. Comunidad con gobierno, ambas. Claro, desde las organizaciones técnicas hasta las organizaciones sociales. Pongo la contraparte, Cristian. A mí, hasta el día de hoy, no me dejan de impactar las imágenes del aluvión o remoción de tierra, no sé cuál es la palabra técnica específica, en la Villa Santa Lucía. O sea, yo no sé si se pueden rescatar quizás alguno de esos videos. De esos registros. Que cuando la gente empezaba a grabar del porche cómo venía la tierra y al fondo un bosque, ¡pah! Y se iba moviendo el bosque porque iba cortando los árboles. Sí. ¿Cuánta persona no murió que nunca se encontró porque quedaron sepultados? Y después se secó, bueno, y ese es el nuevo nivel de tierra y gente se transformó en un cementerio eso. Era un puzzle, eso era un puzzle. Pero y pasaste, y ahí estaban pero todos los estudios al punto que yo tengo entendido de que hubo personas ya con iniciativa propia, oye, más allá del papel que le pusimos arriba de la mesa, señor alcalde, no sé, el que sea, déjeme gritarle que aquí no puede vivir esta gente. Porque muy pronto, lo más probable es que esto se venga abajo y la gente no va a poder arrancar. Dicho y hecho, murió una cantidad de personas impresionante. Sí. Entonces ahí es como... O sea, ¿cómo te lo aviso? O sea, ¿cómo te explico que esta gente se va a morir? No hay seriedad entonces. No, hay seriedad en los procesos. O sea, como bien dices tú, existían estudios técnicos previos y ya habían ocurrido aluviones menores en esa misma zona y se había advertido de que era una zona de alto peligro y riesgo geológico. Y ocurrió, dicho y hecho. O sea, la isoterma subió, llovió, cayó una zona inestable y se encajonó de norte a sur, por donde mismo incluso pasa la carretera austral. Tuve la suerte de estar en la Villa Santa Lucía. El cambio climático pone en mayor gravedad todos los estudios, además, ¿no? Esta es una nueva componente de que en zonas donde no llovía va a llover, en zonas donde caía nieve va a caer lluvia, van a cambiar las dinámicas. Es parte de los procesos naturales. La naturaleza está en una búsqueda de equilibrio y, siempre he dicho, debemos respetarla. Claro. Que no pase día a día, que cambie el aire, que llueve o no llueve, sí, eso pasa día a día, pero estos otros fenómenos ocurren y cuando ocurren no avisan y son repentinos, o sea, y son bastante complejos, cobran vidas rápidamente y desastres muy catastróficos.